Buenas noches, mi nombre es Héctor Anzola Chaparro, soy estudiante de Contaduría Pública a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada y ahora mismo les quiero hacer una presentación sobre el escrito Introducción a la Auditoría. El objetivo de este escrito básicamente es revisar la evolución, objetos, ventajas y desventajas y limitaciones de la auditoría, así como la detección y prevención de fraudes y errores. Primero veremos la visión general de la auditoría. Las decisiones económicas que se toman en todos los campos de la sociedad suelen basarse en la información con la que se cuenta al momento de tomar dicha decisión, por lo que esta información debe ser confiable, completa, precisa e imparcial. Y una de las maneras más comunes es tener un tipo de verificación realizada por terceros, es decir, una auditoría. El término auditoría se deriva del término latino audire, que significa escuchar. La auditoría es tan antigua como la contabilidad. En los primeros días, un auditor solía escuchar las cuentas leídas por un contador con el fin de comprobarlas. El objetivo general de la auditoría era detectar y prevenir errores y fraudes. Con el aumento en el tamaño de las empresas y el volumen de las transacciones, el objetivo principal de la auditoría cambió a determinar si las cuentas eran verdaderas y justas en vez de verdaderas y correctas. Por lo tanto, el énfasis no estaba en la precisión aritmética, sino en una representación justa de los esfuerzos financieros. Como definición del término auditoría, tenemos varias autoridades que se han expresado al respecto. Spicer y Pigler dicen que la auditoría es la fiscalización, es un examen de los libros de contabilidad y de los comprobantes de los negocios que permitirá a los auditores comprobar que el balance se ha redactado debidamente, con el fin de dar una imagen fiel del estado de las cosas del negocio y que la cuenta pérdidas y ganancias dé una imagen final del resultado del ejercicio, de acuerdo con la mejor información y explicación dada y como se muestra en los libros. El profe L.R. Dixie define la auditoría como un examen de los registros contables llevado a cabo con miras a establecer si se reflejan correcta y completamente las transacciones a las que se refiere. Por otra parte, el libro Una introducción a las cuentas y auditoría del gobierno de la India, emitido por el contador y auditor general de la India, define la auditoría como un instrumento de control financiero. Actúa como salvaguarda en nombre del titular, ya sea un individuo o un grupo de personas, contra la extravagancia, descuido de fraude por parte de los agentes o servidores del propietario en la realización y utilización de dinero u otros activos, y asegura en nombre del propietario que las cuentas mantenidas representan verdaderamente hechos y que los gastos se han efectuado con regularidad y propiedad. La agencia empleada para este fin se llama auditor. Entre las características de la auditoría podemos mencionar las siguientes. La auditoría es un examen sistemático y científico. Es realizado por una o varias personas calificadas para realizar el trabajo. La auditoría es una verificación de los resultados mostrados por la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de las cosas tal como se muestra en el balance general. La auditoría es una revisión crítica del sistema de contabilidad y control interno. La auditoría se hace con la ayuda de cupones, documentos, información y explicaciones recibidas de las autoridades. El auditor debe cerciorarse de la autenticidad de los estados financieros e informar que exhibe una imagen fiel del estado de la cuestión. El auditor debe inspeccionar, comparar, revisar los comprobantes que respaldan las transacciones y examinar la correspondencia, los libros de actas de los titulares de acciones, los directores, los estatutos, etc., a fin de establecer la exactitud de los libros de cuentas. Como objetivos de la auditoría podemos mencionar que hay dos objetivos principales, uno primario y uno secundario o incidental. El primer objetivo nos habla que de acuerdo con la sección 227 de la Ley de Sociedades de 1956, el deber primario del auditor es informar a los propietarios si el balance de una imagen fiel de la situación de la compañía y el resultado una cifra correcta de la ganancia de pérdidas del ejercicio. El segundo objetivo, secundario o incidental, se llama incidental debido a que es la satisfacción del objetivo principal. El objetivo incidental de la auditoría se basa en detección y prevención de fraudes
y en detección y prevención de errores. Un auditor debe tener en cuenta la posibilidad de que existan fraudes o errores en las cuentas objeto de auditoría, ya que pueden provocar que la situación financiera sea errónea. Básicamente el objetivo de la auditoría naturalmente debe ser ver que lo que las declaraciones de cuenta transmiten es cierto y no engañoso, y que tales errores y fraudes no existen para distorsionar lo que las cuentas deben realmente transmitir. Una declaración puede ser confiable aunque haya algunos errores o incluso fraudes, siempre y cuando no sean tan grandes como para viciar la imagen. Para establecer si el estado financiero muestra un estado real y justo de los asuntos, los auditores deben llevar a cabo un proceso de examen y verificación, y si los errores y fraudes existen, se pondría en conocimiento de él en el curso normal de la comprobación. Pero la detección de errores, de fraudes, no es el objetivo primordial de la auditoría. El objetivo principal es el establecimiento de un grado de fiabilidad de los estados de cuenta anuales. Detección de fraudes y errores. El término fraude significa la falsa declaración intencional hecha con la intención de engañar a otros. Se trata de un error deliberado cometido en las cuentas con el fin de obtener ganancias personales. En contabilidad, el fraude significa dos cosas. Defalcación, que impliquen la apropiación indebida de efectos y bienes, como por ejemplo malversar el recibo por no registrar el mismo en el libro de caja y suprimir las ventas en efectivo al no registrarlas o tratando las ventas en efectivo como ventas de crédito. Y también significa manipulación fraudulenta de cuentas que no impliquen defalcación. El fraude a través de la manipulación de las cuentas también se conoce como vestidor, porque las cuentas se manipulan para mostrar una imagen equivocada de la ganancia o pérdida del negocio y su situación financiera. Generalmente este tipo de fraudes es cometido por la gente en el nivel de la gerencia superior. El auditor debe efectuar los siguientes derechos respecto al fraude. Por ejemplo, examinar todos los aspectos de las finanzas y comprobar que todos los recibos de los talonarios o copias de carbono o notas de efectivo, informes de venta sean los originales. Entre las ventajas y limitaciones de la auditoría, podemos decir que una serie de ventajas pueden derivarse de obtener las cuentas auditadas por una auditoría, como la detección temprana de errores y fraudes, la fiabilidad de las cuentas, varios tipos de reclamaciones, obtención de préstamos de bancos y otras instituciones financieras, entre otros. Las limitaciones inherentes a la auditoría son, en primer lugar, el trabajo del auditor implica el ejercicio de un juicio. Por lo tanto, la evidencia de auditoría obtenida por un auditor es generalmente de carácter persuasivo en lugar de concluyente en naturaleza. Debido a estos factores, el auditor solo puede expresar una opinión, por lo tanto es una limitante. En segundo punto, otra limitante es que todo el proceso de auditoría depende generalmente de la existencia de un sistema efectivo de control interno. Cualquier sistema de control interno puede ser ineficaz contra el fraude que implica la colusión entre los empleados o el fraude cometido por la gerencia. El término auditoría se ha distinguido de la contabilidad y la investigación. El punto principal de distinción es que la contabilidad se refiere a la preparación de estados financieros, mientras que la auditoría se refiere a la comprobación de estos estados financieros. Ya la posición financiera y resultado del funcionamiento de la organización. Se realizan investigaciones con algún propósito especial, es decir, para determinar el alcance del fraude o para determinar el precio de compra de la organización y similares. Se puede confiar en las cuentas si el auditor informa que las cuentas son verdaderas y justas. Se dice que las cuentas son verdaderas y justas cuando el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias sea verdadero y justo, y también cuando el valor de los activos y pasivos que figuran en el balance es verdadero y justo. Se dice que las cuentas muestran una imagen fiel y verdadera cuando las cuentas muestran solo como es decir, el beneficio y el patrimonio neto se muestran como son. Entre las ventajas de una auditoría independiente están principalmente el garantizar el interés financiero de socios o accionistas, también que actúa como control moral de los empleados, y podemos decir que los estados de cuenta auditados son útiles para establecer la responsabilidad por impuestos, negociar para determinar la contraprestación de compra para un negocio, así como para resolver disputas comerciales o salarios o bonificaciones. Las cualidades de un auditor requeridas según Dixon
son tacto, precaución, firmeza, buen temperamento, integridad, discreción, industria, juicio, paciencia, claridad y fiabilidad. En breves, todas estas cualidades personales que contribuyen a que un buen hombre de la elaboración un buen hombre dé la elaboración de un buen auditor. Además, debe tener el brillo de la cultura alcanzando una gran altura. Él debe tener el grado más alto de integridad respaldado por la independencia adecuada. Debe tener un conocimiento profundo en los principios generales del derecho que rigen asuntos con lo que es probable que esté en contacto íntimo. La Ley de Sociedades de 1956 y la Ley de Asociaciones de 1932 necesita mención especial, pero la ley mercantil, especialmente la ley relativa a los contratos, no es menos importante. Además de ser un contador público, un auditor debe poseer ciertas otras cualidades, tales como el conocimiento de las leyes pertinentes, inteligencia, tacto, vigilancia, honestidad e integridad, valentía, imparcialidad, amplitud de ideas, paciencia, perseverancia, mantener el secreto de su cliente, sentido común, entre otros. Gracias por su atención.